parte del país. Vamos a conversar con José Viñuela, que es periodista de Resistencia en la provincia de Chaco. José, buenos días. ¿Qué tal, Mercedes, Martín? ¿Cómo están? Buenos días, ¿me escuchan bien? Perfecto, Sí. Muchísimas gracias, José, por este tiempo y por permitirnos conocer a través de vos el reporte acerca de cómo estas desigualdades impactan en una ciudad capital como es Resistencia, pero además en toda una provincia como es Chaco. ¿Ustedes lo ven? ¿Notan estas diferencias que estamos marcando nosotros? Esto es histórico. En los últimos tiempos se nota mucho porque a partir de la comunicación en las redes sociales la gente tiene acceso a enterarse de cosas que antes los medios de comunicación no te contaban, entonces no había forma de saber qué pasaba en el interior del interior. A partir de esta pluralización de la comunicación nos enteramos de muchas cosas, pero no, para nosotros no es nuevo, tampoco es nuevo, es nueva la diferencia que hay en el gas, por ejemplo, eso también fue histórico, la electricidad, la luz, la electricidad, el gas y el combustible siempre fueron más caros en esta parte de Argentina que en el centro y el sur del país. Y tanto es así, imaginen ustedes, que la represa de Yacyretá, que genera la energía para todo el país, está ubicada en Corrientes, en la localidad de Ituzaingó, y la energía en Ituzaingó es carísima, porque la electricidad sale de Ituzaingó, va a Buenos Aires, y después cuando vuelve recién la pueden usar los habitantes de la zona, increíble. José, y es como decíamos, que hay una diferencia de hasta un 10-12% en el valor del combustible con respecto, por ejemplo, a Buenos Aires. Absolutamente, sí, sí. Con respecto a Buenos Aires, y después tenés la diferencia del interior del Chaco, por ejemplo, con respecto a Resistencia. Ah, mira. Y estamos hablando a través de 4 o 5 pesos, o 6 o más también, depende del lugar al que vayas. Bueno, hay una cuestión curiosa, te escuchaba y vos decís, esto es histórico. Parece que como ciudadanos del interior del país nos terminamos acostumbrando, naturalizamos estas diferencias. Nosotros desde hace días venimos preguntando a distintos actores de la cadena de los combustibles, ¿por qué Buenos Aires tiene un precio diferencial que es menor al que pagamos en el resto del país? Y nadie sabe explicar. Nos dicen, bueno, es una decisión de YPF, que es la que termina dando el mandato que copian el resto de las petroleras, pero nadie dice por qué Buenos Aires tiene que pagar un combustible más barato. No, ni siquiera te utilizan en muchos casos el discurso lógico que está relacionado con la logística del transporte y el costo del flete, por llamarlo de alguna forma, porque tampoco se puede justificar semejante valor. Es como si alguien fuese a buscar a Buenos Aires, no sé, 500 litros de nafta y lo trajese andando, y se pagase el pasaje, ¿no? Es inviable, increíble, y es inexplicable lo que pasa con el combustible. Pero pasa con todo. Nos vamos a centrar en el combustible como ustedes están manejando este tema hoy, pero pasa con todo, les digo la verdad. Los productos en el interior del país son todos más caros que en la capital federal. Para que se den una idea, a una persona le conviene ir a Buenos Aires a comprar ropa para la familia en avión y volver que comprársela acá en Resistencia, por ejemplo. Claro. Pero viene todo de la mano. Al ser caro el combustible acá, es todo más caro, porque todo está en función del combustible. Ahora, lo que ustedes decían recién sobre el valor del aproximado de $1 el litro, eso es falso, porque hay que averiguar cuánto cuesta el combustible en Estados Unidos. Tengo varios informes publicados, ahora tengo uno que me llegó recién. Tengo un informe que lo voy a publicar dentro de poco en Ciberperiodismo, a donde el combustible está más barato ahora en Miami que hace 5 años. Está más barato ahora que hace 5 años. Entonces, la dolarización de algunos productos es un verso con el que nos quieren convencer a nosotros, porque de un tiempo a esta parte comenzó el gobierno a decir hay que pagar lo que paga el mundo. Cuando comenzó a aumentar desmedidamente el valor del gas, de la luz, el valor de la nafta, por ejemplo. Y el discurso era paguemos lo que paga el mundo. Y la gente que no conoce cree que es cierto que en el mundo se paga lo que acá te dicen que se paga. Y es cierto que el combustible es relativamente caro en otros países, pero sube y baja el combustible. Acá siempre sube y sube. Y cuando estábamos 1 a 1 con el dólar, era el combustible más caro del mundo. Y ahora no sé si está por ahí también, ¿no? Más allá de la devaluación y lo demás. Bueno, ¿cómo impacta esto en actividades que dependen necesariamente del combustible? Por ejemplo, la actividad del transporte. ¿Qué pasa con el transporte público allí en Resistencia? ¿Es redituable para quien lo hacen? ¿Se puede sostener con un precio de combustible que además por ser mayorista paga más? No se pueden sostener, y sobre todo desde la eliminación de los subsidios, porque había hasta antes de la asunción de Mauricio Macri, había subsidios al combustible.
había subsidios también para el pago de patentamiento y otros impuestos municipales para las empresas y colectivos que hacían que el transporte sea relativamente barato. A partir de la eliminación de estos subsidios se complica absolutamente todo. De hecho, hay conflictos permanentemente porque los números a las empresas de colectivos no les cierran, porque además hay algo importante. El volumen de tráfico de personas, de personas transportadas no es el mismo que en Córdoba, que en Mendoza o que en la capital federal. Viaja mucho menos gente por colectivo, con lo que la ganancia por colectivo es menor. Y además los recorridos que hacen son en calles intransitables, barro, tierra, se ensucian mucho, no funcionan los acondicionadores de aire, por ejemplo, durante mucho tiempo por la mugre que se junta. Pero realmente no dan los números porque siempre el combustible acá es más caro. Y de hecho, todo el tiempo, y ahora va a haber otro conflicto, aquí hay conflictos permanentes entre la Unión Tranvías Automotor y la Cámara de Empresarios de Transporte Automotor del Chaco, porque en estos momentos apenas, no digo que apenas llegan, no llegan a pagar el sueldo y tienen que recurrir a préstamos o dinero que aporte el gobierno de la provincia del Chaco. Es muy difícil, muy grave la situación. Y José, ¿cómo han cambiado los hábitos de los usuarios con respecto ahora en estos últimos aumentos del combustible? Bueno, y ya los que llevamos todo el año, ¿se nota que el usuario utiliza menos el automóvil, que carga menos combustible, que va cambiando su forma diaria de moverse? Y mira, la verdad es que no se nota mucho. Y esto es un reclamo que yo lo hice muchas veces en ciberperiodismo, que es mi medio de comunicación, porque el argentino tiene un chip muy particular. Es decir, cuando a vos te dicen que va a aumentar la nafta, en vez de decir no carguemos nafta, porque yo hablé con muchos estacioneros, dueños de estaciones de servicio, y me decían, si le quieren hacer un daño a los usuarios realmente y hacer recapacitar a las petroleras y a todas las empresas, es no usar el auto. Claro. No usen el auto, caminen, vayan en bici, tomen el colectivo, hagan el esfuerzo 5 días, una semana y van a ver cómo se produce realmente un cambio. Pero el argentino, cuando va a aumentar la nafta, va y se come 5 horas de cola para llenar el tanque y se ahorró 500 pesos en función del nuevo precio del día siguiente, y esa es la picardía criolla y se van todos contentos porque ahorraron eso. No tenemos una conciencia ciudadana del valor que tiene la unión de la gente y poder trabajar en conjuntos para evitar estos aumentos tremendos de precios, porque estamos sumergidos realmente en una burbuja de mentiras en las que nos convencen de cosas que no son reales, porque la mayoría de la gente no sabe cómo funcionan las cosas en otros lugares del mundo, ¿no? Sí, una burbuja de mentiras y vuelvo a lo mismo que decía antes. Terminamos naturalizando estas situaciones de desigualdad, sí, de asimetría, sin siquiera cuestionarlas. Eso es también un llamado a los ciudadanos. No podemos admitir que al menos sin explicación nos cobren más o que terminemos subsidiando el transporte público y el transporte privado de ciudades como Buenos Aires, donde uno piensa que por el volumen de compras y de venta de combustible que hay ya estaría sanado en todo caso la cuenta económica para las petroleras y para las estaciones de servicio. Sin embargo, en pueblos pequeños donde el consumo es poco, terminamos pagando más para solventar esa situación, ¿no? El precio diferencial de Buenos Aires. No solo eso, cuando se usa mucho la energía eléctrica porque hace calor o porque hace frío en Buenos Aires, se corta la luz en el interior del país. Y acá no hace frío ni calor y se corta la luz. ¿Y por qué se cortó si no estamos usando? Se corta porque la usan en el centro de la Argentina. Es un país que de federalismo tiene muy poco, que es muy centralizado y que está claro que todas las políticas apuntan a los conglomerados urbanos más importantes porque ahí se concentran los votos. Y esa es la mirada cortoplacista que tiene la política argentina. Miren, yo les voy a hacer una pequeña síntesis muy breve, si me permiten, no sé si tengo tiempo, pero les quiero contar, y en función de que la gente entienda. Había 4 cosas que en la Argentina eran realmente accesibles en comparación con el resto del mundo y específicamente con la mayoría de los países de Europa y Estados Unidos donde yo estuve haciendo trabajos de investigación. La luz, el agua, el gas y el transporte público. Esas 4 cosas eran para un argentino relativamente accesibles comparativamente con lo que pasa en otros lugares del mundo, porque el gas, la luz, el agua y el transporte público en otros lugares del mundo son relativamente caros, lo que no implica un problema para el ciudadano, no quiere decir que no los puedan pagar, pero digo comparativamente. Desde la asunción de Mauricio Macri y con el discurso de que hay que pagar lo que paga el mundo,
nos convencieron, no a mí, pero a mucha gente, lamentablemente, de que hay que pagar la luz dolarizada, el gas dolarizado, todos los servicios dolarizados, porque eso es lo que paga el mundo. Si vamos a ser coherentes con lo que paga el mundo, que también te digan que la nafta se paga un valor, pero después baja, aquí no baja nunca. Acá son tan caraduras que te aumentan el gas 3000%, y La Nación y Clarín te publican una noticia espectacular de Macri anunciando, o no anunciando, pero bajó el 1% el gas y lo ponen como una noticia importante. Todo, en todos los lugares del mundo es más caro que en la Argentina. Lo único que aquí en la Argentina era más barato era la luz, el agua, el gas y el transporte público. Te lo subieron tanto al precio de todos estos servicios que ahora sos un esclavo que terminás laburando para apenas pagar los impuestos. Pero si son tan coherentes, tendrían que haberte dicho, paguemos lo que paga el mundo, y el sueldo de una maestra en España es de 2.000 euros. 2.000 euros. Un bombero gana 1.800, 1.900 euros, lo mismo que gana un policía. Un empleado público en cualquier país europeo gana alrededor también de 1.700, 1.800 euros. Comprar una zapatilla no es un problema. La gente no compra una zapatilla en cuotas como nosotros, o la ropa en cuotas. No es un problema que empiecen las clases y tengas que comprar la mochila y los útiles para tus hijos. Eso es sencillamente ir y comprar lo que hace falta. Lo único que la gente compra en cuotas en otros países es eventualmente un auto 0 kilómetros y en pocas cuotas, o la casa. Todo lo demás se compra al contado. Entonces, si me vas a decir, paguemos lo que paga el mundo, paguemos lo que paga el mundo, la luz, el agua, el gas, pero también todo lo otro. Y todo lo otro cuesta mucho menos de la mitad de lo que vale acá. Con lo que cualquier ciudadano como ustedes, como yo, laburante, si pudiese comprar las cosas al precio de Europa con el sueldo de porquería que cobramos acá, viviríamos mejor. Imagínate cómo vive una maestra que gana 2.000 euros, por ejemplo, ¿no? José, muy interesante escucharte con todas estas reflexiones que hablan de una forma de vivir y una calidad de vida que notoriamente en el interior es menor que en Capital Federal, dada por los ingresos, pero también por este tipo de condiciones. Muchísimas gracias por este tiempo, José. Saludo para todos. Hasta chau. Hasta pronto.